Vamos a comenzar, si me lo permites. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche. Falta un minuto para las 8. Vamos a comenzar, si me lo permites. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tu gracia se extiende de manera constante y continua hacia nosotros. Por la oportunidad que nos das de reunirnos hoy por este medio para hablar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Padre, pon esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Confróntanos si es necesario, consuélanos, motívanos y fortalécenos, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, compararnos contigo, Señor, para buscar crecer a la imagen y la semejanza de ti, examinar nuestro corazón y quitar de él todo lo que te estorba. Echamos sobre ti nuestras cargas, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tú todo lo gobiernas y lo controlas. Estamos en tus manos, Padre. Háblanos, habla a nuestro corazón. Ayúdanos a poner tu palabra en obra, para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, son las 8 en punto. Vamos a comenzar, si ustedes me lo permiten. Y vamos a estar leyendo, como les decía, el Evangelio de Lucas. Si tú estás haciendo tu devocional, te darás cuenta que recientemente leímos este pasaje. Vamos a leer Lucas capítulo 9, del verso 57 al 62. Lucas capítulo 9, verso 57 al 62. Y como puedes ver en la descripción del video, vamos a hablar del llamado. ¿Sí? Mientras encuentras el pasaje, termino de saludar. Leonardo, buenas noches, un abrazo. Don Manuel, ¿cómo estamos? Buenas noches. Amiga Lupita Neri, buenas noches. Hola papá, ¿cómo estás? Y María de Los Ángeles, doña María de Los Ángeles, buenas noches. Buenas noches. Entonces les decía, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versos 57 al 62, dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo otro: Sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Y todos decimos amén. Estamos hablando del llamado, o esta noche vamos a estar hablando del llamado, y creo que es bien necesario y bien importante que todos entendamos qué es el llamado. Creo que los tiempos que vivimos son tiempos complicados, tiempos peligrosos, y tiempos donde la iglesia está enfrentando una confrontación con su realidad, donde se está poniendo en evidencia quiénes realmente están enfocados y quiénes están distraídos. Cristo ha iniciado su ministerio. Él está caminando con los discípulos. Ya hay un grupo de personas que lo está siguiendo. Tiene ya a los 12, pero más personas siguen agregándose al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos podemos ver un contraste entre las intenciones de los hombres y la voluntad de Dios para poder relacionarse o dirigirse con su pueblo. Jesús está haciendo un llamado. Él está llamando a la gente a servirle. Y cuando nosotros nos hemos acercado a la fe, lo hacemos porque estamos respondiendo a un llamado que Jesús nos ha hecho. No somos nosotros los que por iniciativa hemos buscado a Jesús. De hecho, Jesús se lo dice a sus apóstoles: No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Es Cristo quien nos ha escogido, es Él quien ha hecho la labor de convencernos, de atraernos y de rescatarnos. Si hoy estamos aquí, si hoy tenemos la fe que tenemos, no es por iniciativa propia, sino por la obra que Cristo ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Pero a partir de este punto, de que nosotros hemos sido rescatados, y cualquier persona que pueda escuchar el Evangelio responde a esta verdad, responde al hecho de que Cristo lo está llamando, y Cristo nos llama a santidad.
Y esa santidad significa que seamos cortados y separados para Dios. Al ser nosotros cortados y separados para Dios, entramos en una esfera, en una dimensión de vida distinta al mundo. Ahora debemos seguir un precepto diferente, nuevos valores, nuevos estándares, un propósito, una nueva visión y un nuevo sentir en la vida. A eso fuimos llamados. Y Cristo nos ha rescatado de nuestra vieja manera de vivir, una vana manera en la que vivíamos, donde estábamos inmersos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Él nos ofrece la redención en la cruz y con la salvación, la santificación y el cumplimiento de un propósito. Pero aquí es donde comenzamos a distraernos y a perdernos muchos de nosotros. Pensamos que somos salvos por la gracia y creo que todos entendemos eso y creemos eso, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino por lo que Cristo ya hizo. Pero a partir de ahí como que hubiera segmentos o diferentes tipos de cristiano. Los cristianos que están hechos para el ministerio, los cristianos que están hechos para servir, para involucrarse, para comprometerse, y los cristianos que son simplemente como simpatizantes del movimiento, que acuden de cuando en cuando, que lo siguen de lejos, que son simplemente como población flotante dentro de la iglesia, gente que a veces va, que a veces no va, o incluso gente que asiste pero que no trasciende de estar sentado en una silla. Y por lo que vemos aquí, no es esa la actitud que Jesús espera de sus servidores, de sus seguidores, de sus discípulos, de sus siervos. Tú y yo somos siervos del Señor, a eso fuimos llamados. Fíjate cómo está caminando Jesús con sus discípulos y uno de ellos le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y en ocasiones tenemos este tipo de compromisos, de boca para afuera, de labios para afuera con Dios, ¿no? Cuando necesitamos algo de Dios, cuando empezamos a conocerlo, siempre pensamos de forma ligera: sí, yo voy a seguir a Dios, o yo amo a Dios, y hacemos afirmaciones como esa. Y seguir a Dios y amar a Dios no es una cosa menor, son realmente la esencia de la vida cristiana. Jesús dijo: en esto se resume la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo voy a amar a Dios, pues también le voy a servir. Y cuando yo amo a mi prójimo, estoy sirviendo a Dios. Entonces podemos ver que todos los llamados son llamados a servir a Dios. Y entonces cuando decimos: Señor, yo te serviré, heme aquí, envíame a mí, Señor, yo te amo, yo quiero estar contigo hasta el último rincón de la tierra, lo decimos con mucha facilidad, pero poco pensamos en el compromiso que esto realmente implica. Ser cristiano, mis amados, no es una actividad más en nuestra vida. Conocer a Dios no es una de las muchas cosas que hacemos. De hecho, ser cristiano es la esencia de nuestra vida. Todas las cosas que hagamos las hacemos porque somos de Cristo y las hacemos para Cristo. Por eso Cristo a este discípulo que le dice: Señor, te seguiré hasta el último rincón de la tierra, a donde quiera que vayas, Jesús le dice: piensa en esto, Aún los animales tienen donde descansar, las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos hacen nidos. Pero yo no pertenezco a este mundo. Cuando dice: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, Jesús no está hablando de un asunto de pobreza, ni de un asunto de necesidad. Jesús tiene todas sus necesidades suplidas. Él es Jesús, es Dios. Dios está protegiendo y amparando a su Hijo para el cumplimiento de la obra. Pero lo que está haciendo Jesús, el énfasis, donde está Jesús haciendo el énfasis, es que una vez que somos discípulos de Jesús, una vez que nacemos de nuevo y nos convertimos a Cristo, nos volvemos sus discípulos. Y como discípulos debemos de tener puestos los ojos en el lugar correcto. Los animales tienen su seguridad y pertenecen a este mundo. Pero tú y yo no podemos buscar nuestra seguridad ni nuestra pertenencia en este mundo. Somos como Jesús. Nada en este mundo nos detiene. Nada en este mundo nos ancla. No le pertenecemos a este mundo y este mundo no nos pertenece a nosotros. Nuestra mirada, nuestra convicción, nuestro propósito trascienden este mundo. Y Jesús le dice esto y este discípulo simple y sencillamente ya no contesta más nada.
Probablemente estaba siguiendo a Jesús y estaba convencido de estar cerca de Jesús porque lo veía hacer milagros, porque lo veía multiplicar los panes y los peces, porque lo veía resucitar a los muertos, porque lo veía sanar a los enfermos. Y por supuesto que todas esas tipos de respuestas, los milagros, la intervención divina, son cosas que uno puede disfrutar caminando con Jesús, pero ese no es el objetivo. Esa no es la meta de un cristiano. Un verdadero cristiano está con Cristo, no por las cosas que en este mundo le puede dar, sino para entregarse, para recibirlo a Él en la vida venidera. Cuando tú realmente eres un discípulo de Jesús, empiezas a entender lo que significa haber sido llamado. Tú eres un llamado, una persona llamada por Cristo, hombre o mujer, ha sido llamado por el Señor ¿a qué? A ser suyo y a servirle en sus propósitos, en sus caminos. Tenemos que empezar a echar de cuentas cuántas expectativas tenemos de las cosas terrenales. Y Jesús dijo que no fuéramos como los gentiles, que no estuviéramos preocupados por qué vamos a comer o por qué vamos a beber, porque los gentiles a la verdad buscan esas cosas, pero nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar. Entonces nuestro objeto, nuestro enfoque no tendría que ser las cosas de este mundo, como tener una cueva como si fuéramos una zorra o un nido como si fuéramos un ave del cielo, sino nuestro enfoque tiene que ser en Cristo, ganar a Cristo, conocer a Cristo y servir a Cristo. Ese tiene que ser el enfoque de nosotros, porque ese es nuestro llamado. Y es aquí donde quiero llamar la atención, porque realmente como iglesia, les decía al principio, esos tiempos de pandemia están sacando a la luz qué hay en el corazón de cada quien, qué tan importante es la iglesia para los miembros de la misma, qué tan valioso es congregarse, qué tan prioritario es orar, qué tan necesario es estudiar la Biblia, porque antes no teníamos ninguna limitante, pero ahora que empezó lo del coronavirus y empezó a haber estas restricciones y estas limitantes para congregarnos, también empezó a haber un alarmante descenso en la cantidad de personas que se congregan, que se comprometen y que quieren seguir a Dios. Es mucha la necesidad, pero a veces entendemos poco el compromiso al cual hemos sido llamados. No se trata de venir a sufrir. El otro día leí una frase que decía: Cristo no sufrió para que tú sufras. Cristo sufrió para que cuando tú sufras, vayas de la mano de Cristo. Y es que eso es cierto, mis amados. Los cristianos somos llamados a vivir de una manera diferente, a vivir para Dios. No estar enfocado en las cosas de este mundo, porque de esas cosas tiene cuidado nuestro Padre que nos ha puesto en este mundo. Pero nuestro deber es perseguir nuestro llamado. Fíjate cómo lo dice Jesús después a otro discípulo. Este primero que viene y hace una promesa grande, Jesús lo aterriza porque no está siendo consciente de lo que esa promesa significa. No porque prometerle seguir a Jesús hasta el último rincón de la tierra o hasta el final sea algo malo, sino lo aterriza porque lo está haciendo de forma vana, ligera, como quizá tú y yo muchas veces lo hemos hecho, que le hemos dicho a Dios: úsame, y cuando tenemos que servir, no estamos. Cuando la iglesia requiere el servicio, no nos comprometemos. Cuando tenemos que ir a orar por alguien, estamos muy ocupados. Cuando tenemos que estudiar la palabra, no tenemos tiempo o estamos muy cansados. Cuando tenemos que congregarnos, tenemos mucho miedo al coronavirus o tenemos mucho trabajo y empezamos a tener como pretextos, ¿no? Circunstancias que nos forman argumentos y nos limitan de estar persiguiendo el llamado de Dios. Y yo sé que hay muchas asegúnes y quizá en tu mente estarás teniendo algunas objeciones, pero déjame avanzar con el desarrollo del tema y al final veremos cómo es posible realmente perseguir. Para cualquier persona es completamente posible perseguir su llamado. Fíjate en el verso 59, Jesús dice: y dijo a otro. Jesús se refirió a otro discípulo. A este ya lo aterrizó, ahora se dirige a otro y le dice: sígueme. Y la respuesta de este otro no es una respuesta emocional como la del primero, que dijo: sí, Señor, te seguiré al final. No, este dice: sí te quiero seguir, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y sabemos bien que no se refiere que estaba de luto este discípulo. No es que Jesús entra a un funeral y busca al hijo del fallecido y le dice: oye, vámonos a servirle. No es la actitud que está teniendo Jesucristo. Es que Jesucristo llama a este hombre, pero este hombre vive en su casa, vive con su familia, tiene una vida cómoda, una vida de sus necesidades suplidas, e incluso puede ser el heredero. Por eso dice: deja que entierre a mi padre, o sea, déjame arreglarme y encargarme de mis asuntos de este mundo. Pero Jesús le dice algo que pareciera duro,
Yo creo que si Jesús dice eso, o si Jesús predicara ese mensaje, hoy en día habría muchos que se sentirían aludidos, que se sentirían tristes, incluso que se enojarían. Yo espero que esta noche nadie se entristezca y se enoje conmigo, porque yo solo lo que hago es predicar la palabra de Dios. Si el mensaje te choca o te molesta, pues platícalo con Dios. Quizá te está queriendo decir algo. Entonces Jesús le dice, en el verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús le está diciendo, a ver, entiende que yo te llamé a otra cosa. No está Jesús quebrantando la ley, ni le está pidiendo que deshonre a su Padre, pero sí le está pidiendo que no ponga los ojos en las cosas de este mundo, ni se argumente por las responsabilidades o los roles de este mundo. Jesús no le está diciendo, abandona a tu familia, traiciona a tu padre, olvídate que tienes familia y sígueme. No, pero sí Jesús está diciendo, a ver, la gente natural, los que no conocen a Dios, sí están enfocados en si van a recibir o no van a recibir la herencia, en qué va a pasar con ese dinero, en su comodidad, en sus bienes, en sus riquezas. Pero Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, deja que la gente que no conozca a Dios sea quien se preocupe de esas cosas. Tú has sido llamado para algo más grande, para algo mucho más excelente. Es más grande el llamado de Dios que cualquier herencia que este joven podía haber recibido. Le dice, que los que no tienen propósito se dediquen a las cosas sin propósito, pero tú, haciendo una diferencia, recordándote a ti y a mí, mi amado, mi amada, que somos diferentes, que tenemos una vida y una concepción distinta. Yo sé que hay gente que ama su trabajo y vive para su trabajo. Yo he tenido muchos jefes y muchos compañeros de trabajo, y yo también he estado en puestos de autoridad donde veo que hay personas que se afanan por su trabajo y llegan tempranísimo al trabajo y se van súper noche y viven en el trabajo y lo toman como pretexto para no servir al Señor. Y mira, no es que yo me ponga como el ejemplo o quiera hablar de mí, pero simplemente pues mi vida es la vida que conozco y de la que te puedo dar testimonio. Yo conozco al Señor hace 16 años y hace 16 años yo ya trabajo, ¿no? Trabajo yo desde los 18. Desde los 18 años yo trabajo de forma formal, valga la redundancia, y he tenido trabajos con horarios largos, e incluso he trabajado los fines de semana, incluso he tenido trabajos donde he rolado turno, y he tenido trabajos también donde me ha tocado tener horario de entrada y no de salida, y donde he tenido responsabilidades, y con todos esos trabajos, después también tengo hijos, tengo 2 hermosos hijos a los cuales tengo que atender, a los tengo que cuidar, a los cuales tengo que dedicarles tiempo y cumplir mi rol de proveedor en la casa y de las responsabilidades dentro del hogar y de padre y de guiar a mis hijos. Y además de eso, tengo el privilegio de servir al Señor y de predicar su palabra y de tratar de estar ahí y de tratar de guiar una comunidad cristiana que está conformada por 4 iglesias, y trato de estar ahí, y aún así, todas estas cosas y todas estas situaciones no son un obstáculo para que yo pueda seguir buscando a Dios y teniendo una relación con Él. Porque al final del día, si mi trabajo fuera lo más importante, Dios me hubiera llamado a ser trabajador. Pero Dios me llamó a ser su siervo. Y como su siervo, aun cuando tengo un trabajo de tiempo completo, que si bien ahorita por la pandemia los horarios se han flexibilizado, antes no era así. Yo he tenido, como te digo, trabajos que han sido incluso de lunes a sábado, donde el único día que me quedaba libre era el domingo, y el domingo lo utilizaba para servir a Dios, para estar con Dios. Porque cuando yo me enfoco en las cosas de este mundo, tengo muchos pretextos, muchas buenas razones para no servir a Dios. Pero Jesús te dice hoy, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y predica el evangelio. Y no te estoy diciendo renuncia a tu trabajo, y no te estoy diciendo desentiéndete de tus responsabilidades económicas, ni de padre, ni de esposa, ni de esposo, ni de hijo. Jesús no le está diciendo nada a eso, pero le está diciendo prioriza por sobre todas esas cosas servir al Señor. Si lo que tú estás buscando, si tu enfoque está solamente en las cosas terrenales, entonces ciertamente nunca le vas a poder servir al Señor. Jamás habrá tiempo ni espacio. No te vas a poder congregar, no vas a poder servirle, porque siempre tu mirada estará en las cosas de este mundo. Como Jesús confrontó al primer discípulo diciéndole que él no tenía donde recostar su cabeza, y como confronta a este segundo discípulo diciéndole, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y predica la palabra. Y fíjate cómo sigue diciendo, ¿no? Verso 61. Entonces dijo Jesús a un tercer discípulo en escena. Otro discípulo le dice a Jesús, ¿no? Te seguiré, Señor, ¿no? Otro toma nuevamente la iniciativa y le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo,
ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es evidente que este hombre ya está siguiendo a Jesús, ya está caminando con él. Pero de repente cuando escucha que hay que dejarlo todo y que hay que sacrificarse y que hay que caminar para el Señor y vivir para Cristo, él siente miedo y dice, no, espérame, dame vacaciones, ahorita regreso. Y quiere regresar con su familia y Jesús lo confronta a él y le dice, mira, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira atrás es digno de entrar al reino de los cielos. Entonces aquí tenemos tres actitudes diferentes ante el llamado. La primera actitud, aquel que se ofrece con poca entendimiento de lo que significa servir al Señor y mucha emoción. Y las emociones son padres, pero no alcanzan. Para poder seguir al Señor tú necesitas tener un compromiso, porque habrá veces que no tengas ganas de hacerlo, habrá veces donde sea muy difícil servir al Señor, seguir al Señor y obedecer al Señor. Y también está la siguiente actitud, que es la actitud que está buscando tener recompensas económicas o las cosas materiales antes de servir al Señor. Y Jesús nos muestra que no vale la pena desgastar nuestra vida para las cosas que se quedarán aquí, si eso nos va a impedir predicar la palabra de Dios. Y la tercera actitud es esta actitud de que si tú ya te comprometiste con Dios, no puedes volver atrás. No hay dame vacaciones, no hay dame chance, voy y vengo. Eso no existe. Porque el que empieza a servirle al Señor y mete reversa, muestra que no está conociendo al Señor. Por eso dice, no es digno de entrar al reino de los cielos. Pero aquí sé que estoy abriendo muchas dudas y habrá muchas mentes que se están agitando con esto, porque siempre que hablamos del servicio y siempre que hablamos de dejar todo para seguir a Jesús, pues evidentemente nuestro corazón natural se confronta, se entristece y empieza a argumentar, es decir, es que es fácil decir que lo deje todo, pero ¿cómo voy a dejar todo? ¿Cómo me voy a desentender? Mi familia necesita que yo trabaje, yo tengo que atender a mis hijos, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer otro, y mi trabajo se rolan los turnos y a veces descanso un día y a veces descanso otro. Cierto, todo eso es cierto. Y yo no estoy, reitero, yo no estoy pidiendo ni haciendo una doctrina aquí de que tenemos que renunciar a nuestros trabajos, de que tenemos que dejar de estudiar, de que tenemos que dejar nuestras responsabilidades para entonces dedicarnos al ministerio. No estoy diciendo eso. Como te ponía de ejemplo, yo mismo tengo un trabajo secular, yo mismo tengo que cumplir las responsabilidades en mi casa y con mis hijos, y aún así tengo el privilegio y el honor de servir a Jesús, de servirle a Él. ¿Cómo es que entonces llegamos a poder cumplir con el llamado? ¿Cómo alcanzo el llamado? ¿Cómo lo persigo? Cuando dejo de argumentarme, cuando entiendo que hay prioridades, que la primer cosa, lo más importante y lo más valioso que tiene que haber en mi vida y que tiene que haber en tu vida es Jesús, porque Él nos salvó, porque Él nos restauró y porque Él nos ha llamado. Si Jesús es mi prioridad, a partir de ahí yo voy a saber organizar mi vida y mis responsabilidades y mis cosas, porque Cristo está conmigo. Fíjate cómo dice, ahora vamos a leer ahí mismo en Lucas, pero vamos ahora al capítulo 14, si tú me lo permites, vamos a leer Lucas capítulo 14, verso 26. Dice, si alguno viene en pos de mí, y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿Que tenemos que odiar a nuestros papás? ¿Que tenemos que abandonarlos y a nuestra esposa y a nuestro esposo y a nuestros hijos? No, no es lo que está diciendo. Fíjate, debemos de entender en el contexto. ¿Quién es la prioridad? Dios. Jesús es nuestra prioridad, Él es nuestra meta, Él es lo que motiva todo lo que somos. Porque no importa cuántas cosas hago yo, si no las hago para Dios, son vanas, son basuras y son infructíferas. Pero si yo empiezo a hacer todas las cosas para Dios y Dios empieza a ser mi prioridad, entonces todo lo que haga, lo haré para la gloria de Dios y estaré sirviéndole a Dios por medio de todo lo que yo haga. Por eso dice Jesús, el que no aborreciera padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. Si hay algo más importante para ti que Jesús,
Tú no puedes ser discípulo de Jesús, porque entonces no lo conoces, porque entonces tienes ídolos en tu corazón. Cuando entiendes quién es Dios y cuál es el orden de importancia, te das cuenta que Dios lo es todo. Entonces, si yo tengo hijos, yo voy a amar a esos hijos porque amo a Cristo. Y no los voy a amar más que a Cristo. O sea, mis hijos no me van a alejar de conocer a Dios y de servir a Dios. Si tendría que elegir en esta vida entre estar con mis hijos o estar con Dios, tendría que elegir estar con Dios. Y repito, esto no significa abandona tu familia y entrégate de cuerpo y alma al ministerio. No, pero sí a Dios. Sí que tu prioridad sea Dios. Porque si son tus hijos los que te mueven, entonces no puedes servir a Dios. Tendría que ser Dios el que te mueva. Porque si es Dios el que te mueve, vas a poder servirle a Dios cuando guíes a tus hijos. Porque ¿qué es responder al llamado? ¿Qué es ir y anunciar el Evangelio? ¿Qué es ser el discípulo de Jesús? ¿Qué implica seguir a Jesús? No significa tener vidas de ermitaños, donde abandonamos todo lo que hoy tenemos en la vida y nos vamos a vivir en la calle a predicar el Evangelio y esperar que la gente nos alimente para poder seguir anunciando el Evangelio. No es eso a lo que somos llamados. Dios nos ha dado vidas funcionales, vidas donde tenemos empleos, donde tenemos cónyuges, donde tenemos hijos, donde tenemos hermanos, donde tenemos padres, donde tenemos negocios, colaboradores, vecinos, y en cada una de esas áreas yo puedo y debo servir a Dios. Ahí yo voy a predicar el Evangelio. ¿Cómo? Con esta vida de consagración. Cuando entiendo que Cristo es lo más importante, entonces yo voy a traer a mi familia el orden divino. Porque cualquier cosa que pase en mi familia, primero es Dios y luego mi familia. Primero es agradar a Dios y luego agradar el corazón de mi familia. Primero es hacer lo correcto ante los ojos de Dios y entonces podré estar sirviéndole a Dios al enseñar a mis hijos, al formar a mis hijos, los casados al amar a la pareja, los solteros al honrar a los padres, bueno, también los casados a los que tienen padres, honrar a los padres, a los que tienen hermanos, tener un trato armonioso y afectivo con su hermano, porque cuando tú empiezas a amar a Dios por sobre todas las cosas, podrás amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí voy al punto de la iglesia. Mira, hay quienes piensan que como tienen un trabajo de tiempo completo, o que descansan entre semana, o que les cambian los horarios, o que están muy ocupados, o que son padres o madres solteras, o que tienen mucho trabajo, que tienen un montón de actividades, piensan que por eso ya no pueden servirle al Señor. Pero no es así, no es de esta manera. Donde quiera que te haya puesto Dios, tú puedes hacer algo para su gloria. Tú puedes hacer algo para su iglesia. A lo mejor no te puedes congregar cada 8 días como la mayoría porque tienes necesidades de laborar y tu trabajo no te lo permite. Pero si cada que tu trabajo lo permite, te congregas, además tenemos, mira, la transmisión de los lunes, la transmisión de los miércoles, tenemos el seminario los martes, la transmisión de los jueves, la transmisión de los sábados, tenemos las reuniones de los domingos en 4 iglesias, en horarios diferentes. Tenemos un montón de formas donde tú pudieras involucrarte en la iglesia, ya sea para congregarte o para empezar a formarte, a ser discipulado para el Señor. No hay excusa realmente válida. Si Cristo te ha llamado a seguirlo, síguelo. Valora más a Cristo que tu alma. Oye, Oscar, pero es que yo estoy pasando una situación económica bien complicada, no tengo dinero, estoy batallando, tengo necesidades o hay una enfermedad. Por supuesto que también esas cosas son reales y en ocasiones hay tiempos ocasionales y temporales que yo me veré limitado de mi participación dentro de la iglesia. Quizá de forma física, pero eso no me impide poder estar en mi casa y orar por las necesidades de la iglesia. Eso no me impide poder estar en mi casa y poder seguir compartiendo el Evangelio a mi familia y seguir invitando hermanos a la iglesia y seguir compartiendo todas las predicaciones que damos como iglesia a los familiares, a los amigos, a los hijos, para que la palabra de Dios se extienda. Si tú no estás haciendo algo de forma activa para que la palabra de Dios sea predicada, para que la iglesia sea edificada, entonces no estás siguiendo a Jesús. No se trata de que todos tengan una playera roja o que todos sean pastores. Sé que no todos vamos a servir de la misma manera, pero sí todos podemos y debemos servir a Jesús en donde estamos. ¿Tienes un trabajo que se rolan turnos? Ok, entonces todos tenemos un día de descanso, un tiempo de descanso. Ve en ese día y en ese tiempo qué puedes hacer para involucrarte en la iglesia. Y a lo mejor vas a decir, es que no sé qué actividades hay en la iglesia.
En la página de la iglesia de Gracia y Paz tenemos un número telefónico, que es mi número telefónico. Yo lo atiendo. Si tú tienes esas ganas de involucrarte en la iglesia, de participar, pero no sabes cómo, no sabes dónde, no sabes cómo hacerle, escríbeme, dime, oye, Oscar, fíjate que yo tengo esta capacidad o esta disposición de tiempo, yo quiero servirle al Señor, quiero hacer algo para la iglesia, ¿cómo apoyo, cómo abono, cómo sirvo a Dios? Hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Y no solamente podemos servir con nuestro tiempo, también servimos predicando, también servimos con nuestros bienes. Hay un montón de formas de cómo servir. Revisa la carta a los Romanos y la carta a los Corintios. Cuando Pablo está hablando del cuerpo, están los que consuelan, los que enseñan, los que presiden, los que dan, los que suplen, los que exhortan. Hay un montón de servicios. Un don y un talento te ha sido dado por Dios para que lo pongas a su servicio, para que edifiques a su iglesia. Pero poner de pretexto que tienes muchas cosas que hacer, o que atiendes a tu familia, o que trabajas, o lo que sea, y que por eso no puedes hacer nada para la obra de Dios, es muestra de que estás teniendo un corazón que se está engañando, que se está dejando convencer por la carne para no involucrarte con Dios. Porque en la Biblia tenemos el ejemplo de mujeres que oraban y servían a Jesús con oraciones y con ruegos. ¿Cuánta oración necesitamos? Grupos de oración y de intercesión. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo no puedo congregarme de momento por mi trabajo, pero bueno, vamos a abrir un grupo de oración. Ya hay varios grupos de oración en la iglesia, ¿no? Y nos vamos a conectar tal vez hoy a las 10 de la noche, o todos los días a las 11, o todos los días a las 3 de la mañana, o todos los días a las 5 de la mañana, y ahí le voy a servir al Señor. Ahí me voy a conectar, ahí voy a estar teniendo ese tiempo de compañerismo con mis hermanos, aunque sea por una aplicación de Zoom, de WhatsApp, de lo que sea, y 1 hora o 2 horas vamos a estar orando. O ¿sabes qué? Oscar, dame flyers de los que tenemos en la iglesia, yo quiero repartirlos en toda mi calle. Ahorita no puedo ir a la iglesia, pero eso no me impide que yo esté invitando a mis vecinos para que conozcan a Dios. Y tengo todos los materiales aquí en la página de internet, en el canal de YouTube, donde tú los puedes compartir y estar predicando. Tienes una Biblia, tenemos un devocional. Mis amados, decir no sé dónde servirle al Señor, decir no puedo servirle al Señor, es simplemente estarse amando más que a Cristo. El que no ama más a Cristo que su propia vida no puede ser su discípulo. Aquel que no toma su cruz y viene en pos de Él. Es tiempo de que tomemos la cruz, de que nos quitemos esos argumentos y nos despertemos. Oye, Oscar, pero es que me da miedo congregarme por el coronavirus. Mira, yo no te puedo garantizar que nadie se va a enfermar por coronavirus al congregarnos. No soy Dios, no lo puedo garantizar. Pero sí te puedo garantizar una cosa, no es más peligroso estar congregados los domingos que salir al mercado o salir a la tienda. Y todos ya estamos saliendo. Yo mismo, que en el gobierno va un poquito más lento el tema de regresar al trabajo, ya estamos regresando, ya prácticamente estamos yendo todos los días a la oficina. Y corro, creo, más riesgo en la oficina que en la iglesia. Pero igual, ¿por qué vas a la oficina? Ah, porque ahí me pagan. Pues sí, y la iglesia te paga más, no económicamente, pero Cristo te ha dado la vida eterna. ¿Qué es más valioso, lo que te da Dios o lo que te da el mundo? Eso es el tema, mis amados. El llamado es algo a lo que tú y yo tendríamos que estar persiguiendo. Entiendo que hay tiempos complicados, entiendo que hay tiempos donde a veces no tenemos dinero, pero no te puedes poner de acuerdo con un hermano que iba cerca de ti y pedirle que te dé un aventón a la iglesia el domingo y te dé un aventón de regreso. Es que me da pena. Entonces estás amando más tu pena, más tu orgullo, que servir a Dios. Podemos hacer un montón de cosas. Tienes un carro, no sabes cómo servir a Dios. Fíjate quienes no pueden ir a la iglesia porque no tienen auto y pasa por ellos y llévalos a la iglesia. Dales un aventón. Hay tantas formas en las que pudiéramos estarle sirviendo al Señor, pero es tan fácil caer en el confort y en el pretexto de decir no sé cómo. Y mira, te voy a leer por último Filipenses capítulo 4. Vamos a leer, si me lo permites, Filipenses capítulo 4, verso 13. Es un versículo que todo el mundo se conoce. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? A una verdad bien grande. Mira, Dios no llama a nadie y ese alguien que ha sido llamado está imposibilitado de seguirlo. ¿Qué lógica tendría eso? Que Dios te llame, ven tú y sírveme, pero te llamé, pero tú no me puedes servir. Te llamé, pero tú no puedes orar. Te escogí, pero te abandoné y no tienes cómo cumplir el propósito que te di. Eso es imposible, eso es un absurdo. Si Dios te llamó, Él suplirá todo lo que necesitas para cumplir su llamado.
todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Puedes con ese trabajo, puedes con esa familia, puedes con esa economía, puedes con esos problemas, con esas circunstancias, con esa distancia, puedes con todo eso y más, porque quien está en ti es Cristo y Él te fortalece y tus circunstancias Dios las tiene bajo control. Pero a veces también me pareciera que nos hace falta orar y clamar y anhelar ser siervos del Señor. Que así como que, no, está bien difícil, Señor, yo no puedo. Pero ¿cuánto le estás clamando a Dios? Dios, provéeme y súpleme para poderme involucrar en la iglesia. Señor, yo quiero seguir tu llamado. Heme aquí, envíame a mí. Dios mío, tenemos que despertar urgentemente. Yo no sé si me vaya a morir hoy o mañana o en 1 año o en 100 años, pero sí sé algo. Cuando yo me muera, quiero estar delante del Señor y escuchar: bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Me daría un terror pensar que el talento que se me ha dado lo esconda yo y escuche del Señor: siervo malo y perezoso. Yo no quiero ser un siervo malo, quiero ser un buen siervo fiel. En lo poquito que Dios te ha encomendado, ahí séle fiel. A lo mejor no tienes el llamado para ser pastor. Está bien, predica en tu trabajo, predica en tu casa, ora por las necesidades, ofrenda a la iglesia, participa. Si te decimos vamos a lavar el salón y necesitamos manos, ve al salón a lavar. Si nos organizamos para tener un convivio y a lo mejor no sabes cocinar, pero quieres llevar vasos, pero haz algo, mi amado. Dejemos de estar apáticos, aislados, fríos y muertos espiritualmente. Es algo urgente. Porque el llamado que nos ha hecho Dios, ¿cómo lo vamos a despreciar? ¿Cómo vamos a rechazar la invitación que Dios nos hace a tener comunión con Él? No trato de poner cargas en nadie. No es la idea de este mensaje, ni de condenar a nadie. No es la idea de este mensaje. Ni estoy enojado. Por ahí me dicen, últimamente nos regañas mucho. No es la idea. No quiero regañar a nadie. Solamente trato de transmitirte la necesidad, la urgencia de despertar, de levantarnos como siervos del Señor, de estar en donde tenemos que estar y hacer el pedacito que nos toca. La obra la hace Dios, pero a ti y a mí nos toca hacer una partecita, algo que nos ha encomendado. Hagámosla, mis amados, y dejemos que Dios se glorifique a través de nuestra vida. No para recibir aplausos de los hombres, no para ser el ministerio más grande y más famoso, no, ni para ser los mejores predicadores, no, solamente para que Cristo se glorifique, para que yo me parezca más a Él, para que pueda descansar en Jesús, porque fiel es el que nos ha llamado y el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amén. Bueno, pues espero que esta palabra nos haga reflexionar. Y que medites, ¿cómo puedo yo servir al Señor? De veras, dije varias cosas que ojalá las tomes como ideas. Puedes seguir invitando personas a la iglesia, puedes asistir. Si asistes, no vayas solo, trata de llevar a alguien de tu familia. Si ya vas con alguien de tu familia, trata de llevar a alguien más. Discipula a alguien, enséñale la palabra de Dios. Si no puedes ir tú porque trabajas, a lo mejor tu familia no está trabajando, pues mándalos a ellos. Si no tienes dinero para ir, fíjate quién te puede dar un aventón. La Biblia dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Involúcrate en algo. Si eres mujercita, acércate a las mujeres y ve qué pueden hacer para servir. Si eres varón, acércate con los varones y ve qué puedes hacer para servir. Hay muchas áreas en las que podemos servir al prójimo. Hay muchas áreas en las que podemos servir al Señor. La mies es mucha y los obreros pocos. Vamos a orar, si me lo permiten. Bendito Dios, Padre Celestial, ¿qué somos nosotros sin ti, Señor? ¿Qué tenemos en este mundo que es efímero, que es vano, que es el hombre para que de él te acuerdes? No somos nada, no tenemos nada. Apartados de ti no podemos hacer nada. El que recoge sin ti desparrama. Perdónanos, Señor, por conformarnos, por limitarnos, por no anunciar tu verdad, por no predicar tu evangelio, por no ayudar a otros hermanos en la fe, por no buscar conocerte más, por ser perezosos para orar, por ser perezosos para estudiar la palabra,
porque no compartimos el Evangelio con los necesitados. Ayúdanos a despertar como iglesia, Señor. Aborrecer aún nuestra propia vida con tal de amarte. A tomar nuestra cruz y negarnos y seguirte. A entender que no es a las cosas de este mundo, sino a tu presencia a lo que debemos aferrarnos. Que no son nuestras necesidades, sino el llamado, la motivación para esforzarnos cada día, para despertarnos cada mañana. Tenemos un llamado que cumplir, ser luz, ser sal, anunciar tus virtudes. Y al dormir, la conciencia tranquila de saber que estamos peleando bien, la buena batalla, que estamos corriendo la carrera de la fe, tomados de tu mano. Amado Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Despiértalos, Señor. Derriba los argumentos. Ayuda a los que están pasando momentos complicados. Abre las ventanas de los cielos. Todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Tú suplirás todas sus necesidades conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque no los has llamado y luego los has abandonado. Los has llamado y los has provisto. Muéstrales, Señor, cómo involucrarse en la iglesia, cómo servirte. Muéstralos, Padre, cómo ser fieles al llamado. Dónde, cómo y cuándo. Pon en ellos el querer como el hacer. De ser siervos fieles, que son fieles en lo poco, para que sean puestos en lo mucho. Déjanos agradarte, déjanos servirte, déjanos bendecirte y reconocerte como nuestro Rey y nuestro Señor, como lo más valioso y lo más hermoso, como la motivación para nuestra vida. Por favor, Padre, no nos dejes seguir siendo indiferentes al llamado. Transfórmanos, lávanos y límpianos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.